Hola a todos. Este material va a servir en función de poder adentrarnos en un tema que más que técnico es profundamente humano, que es la gestión de la identidad de marcas comerciales. Detrás de cada logo que uno reconoce al instante, detrás de cada nombre que uno recuerda sin pensarlo dos veces, hay algo más profundo que solo diseño o publicidad. Hay una historia, una promesa, una personalidad que se construye, se comunica y se cuida con estrategia. Esa es la identidad de marca. Y gestionarla no es una tarea improvisada, es un proceso consciente, meticuloso y coherente. En ese sentido, en un entorno donde los mercados son cada vez más saturados y las audiencias son más exigentes, una marca sin identidad clara corre el riesgo de diluirse, de perderse en el ruido. Por eso, entender cómo se estructura esa identidad, cómo se conecta emocionalmente con el público y cómo se traduce en acciones reales y sostenibles es la clave para cualquier organización. En esta sesión vamos a explorar cómo se gestiona esa identidad de marca desde su construcción conceptual hasta su ejecución visual y verbal. Vamos a hablar de valores, propósito, tono de voz, universo visual y de cómo todo eso se traduce en experiencias memorables. Así que hay que ver a las marcas no solamente como productos o servicios, sino como entidades vivas que deben ser gestionadas con inteligencia y con sensibilidad. Eso nos lleva entonces, para poder arrancar con esta temática, a lo siguiente. Para empezar a gestionar una identidad de marca de manera efectiva, primero debemos comprender sobre su composición esencial, que es una marca, y aunque muchos tienden a pensar que una marca solamente es un nombre, un logotipo o un eslogan, la verdad es mucho más que eso. Una marca es un sistema de significados, es decir, es un conjunto complejo que articula signos, cultura y comportamientos que juntos permiten que una empresa, producto o servicio se posicione en la mente y sobre todo en el corazón de las personas. Por ello, hablemos en primera instancia sobre el signo. En términos semióticos, el signo es todo aquello que representa la marca, el nombre, el logotipo, los colores, la tipografía, incluso el packaging. Por ejemplo, pensemos en Coca-Cola. Su tipografía cursiva y su color rojo son signos potentes que comunican dinamismo, alegría y tradición. No necesitamos ver el producto para reconocer que se trata de Coca-Cola. El signo crea un vínculo visual y simbólico. Eso nos lleva entonces a establecer sobre la cultura y que la cultura en una visión empresarial nos permite ver cuál es la visión del mundo que tiene esta. Entonces, la marca tiene valores, tiene creencias, tiene una historia que contar. Las marcas que logran conectar con sus públicos no solo venden productos, sino que comunican una forma de vivirlo. Por ejemplo, Nike no solo vende ropa deportiva, promueve una cultura de esfuerzo, la superación personal, el just do it como estilo de vida. Esa es una cultura de marca. Y finalmente, hablemos sobre el comportamiento, porque no basta con decirlo o mostrarlo, hay que saberlo. Las marcas también se construyen con acciones concretas. Cómo tratan a sus clientes, cómo responden a una crisis, cómo actúan frente a temas sociales o ambientales. Tomemos el caso de la Patagonia, una marca de ropa outdoor que ha logrado coherencia entre su discurso ambientalista y su comportamiento, incluso invitando a sus clientes a reparar sus prendas antes de comprar nuevas. Eso es identidad hecho en acción. Entonces, para sintetizarlo, chicos, el signo
nos hace reconocer la marca. La cultura nos hace identificarnos con ella. Y el comportamiento nos hace confiar en lo que promete. Cuando estos tres elementos están alineados, surge una marca sólida, coherente y poderosa. Pero si algo falla, por ejemplo, si el discurso no se acompaña con acciones reales, el público lo nota y la identidad se resquebraja. Por eso, gestionar identidad implica tener claridad sobre estos tres pilares y saber cómo activarlos estratégicamente en cada punto de contacto con el consumidor. Ahora, esto nos lleva a hablar del siguiente elemento, que al comprender qué es una marca y cómo se compone, etcétera, hay que saberla gestionar de forma integral y estratégica, porque manifiesto. La gestión de marca no se improvisa, es un proceso estructurado que busca construir una identidad coherente, memorable y relevante para el público. Este proceso se puede dividir en tres grandes etapas. Hablemoslo sobre el propósito, la expresión o la implementación. Hablemos del primer punto clave, que es ese territorio estratégico, la esencia de la marca. Es que todo comienza aquí. En este nivel se define el territorio que la marca va a ocupar en el mercado y en la mente del consumidor. ¿Qué significa esto? Que tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Qué visión tiene la marca en el mundo? ¿Qué promesa le hace a sus clientes y qué valor representa? Entonces, eso implica que hagamos un desglose de ciertos conceptos. Cuando hablamos de visión, la visión es la proyección a futuro. Por ejemplo, la visión de la marca Tesla no es fabricar autos, sino que acelerar la transición hacia una energía sostenible. Hablemos del otro concepto, promesa de marca. La promesa de marca es lo que la marca va a garantizar al consumidor. Ejemplo, FedEx promete entregas rápidas y seguras. Esa es su esencia. Toquemos el aspecto de valores, que son las convicciones que guían el actuar de una marca. Que estas pueden estar ligadas a la innovación, a la confianza, a la sostenibilidad, a la inclusión, entonces deben traducirse en acciones reales. Otro elemento que toca el territorio estratégico es la arquitectura de marca, que se refiere a cómo se organizan las diferentes marcas dentro de una empresa. Por ejemplo, Unilever tiene una arquitectura de multimarcas, tiene Adobe, Axe, Rexona, y cada una con su propia identidad, pero comparte valores madres. Eso nos lleva al propósito. Quizás este es el más importante, porque hay que responder, ¿para qué existe la marca más allá de vender? Marcas como IKEA no solo venden muebles, buscan crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Por tanto, el territorio estratégico es la brújula. Da la dirección, porque sin él, una marca puede perder coherencia y sentido. Eso nos lleva al segundo estadio, que es la identidad, creo yo que es la expresión tangible de la marca. Una vez definido el territorio, hay que expresarlo. Aquí entra el juego la identidad visual y verbal. Todo aquello que hace la marca que sea reconocible y tenga voz propia. Esta expresión debe estar alineada con el territorio, para lo que se ve, se diga y se haga tenga coherencia. Entonces, ¿qué insumos hay que tener en esto? Cuando hablamos de logotipo, este debe ser distintivo, funcional y adaptable. Apple no necesita palabras para ser reconocida. Y ese es el logro tangible de la marca. Hablemos de colores. Los colores tienen que evocar emociones. El rojo de Coca-Cola transmite energía y pasión. El verde de Starbucks, relajación y sostenibilidad. Con el aspecto de tipografía, ojo con esto, este también comunica, porque nos puede mostrar una posición seria, juvenil, elegante o moderno. El tono de voz hace alusión a que si la marca habla como un amigo, como una autoridad, como un rebelde,
Y, por ejemplo, marcas como Wendy en redes sociales tienen un tono sarcástico e informal. En el tema de los formatos online y offline, la expresión debe adaptarse a cada medio. No es lo mismo un spot en televisión que una historia en Instagram o una experiencia en tienda física, pero en todos los casos debe sentirse la misma marca. En ese sentido, la identidad visual y verbal no solo es estática, es estratégica. Es el cómo decimos lo que somos. Y eso me lleva a plantear ya el tema de la implementación, la coherencia en todos los puntos de contacto. Finalmente llega el momento de llevar esa identidad al mundo real, así que es donde la marca gestiona y se vuelve una experiencia. Su aplicación en el mercadeo y la comunicación es que cada campaña, cada publicación, cada empaque debe reflejar el territorio estratégico y respetar la identidad visual. Por tanto, en los puntos de contacto debemos aplicar la siguiente premisa. Todo comunica, desde el sitio web, el empaque del producto, hasta la atracción del cliente. Si entras a la tienda de Apple, toda la experiencia está pensada para reforzar lo que la marca representa: innovación, simplicidad y diseño elegante. ¿Qué herramientas nosotros podemos garantizar esta coherencia? Bueno, para eso se crean los branding book o los manuales de identidad visual o los guidelines de tono de voz. Estas son las herramientas de seguimiento y de auditoría de marca. En ese sentido, son los instrumentos que permiten que, aun cuando diferentes equipos gestionen la marca, el resultado sea siempre consistente. Entonces, muchachos, una marca no se construye solo con ideas, ni solo con diseño. Se construye con estrategia, con expresión coherente y ejecución disciplinada. Porque al final, lo que hace grande a una marca no es solo lo que dice, sino cómo lo vive. Esto me lleva, fíjense muy bien, a que profundicemos el primer punto, que es el territorio de marca. Cuando hablamos del territorio de marca de BrandSign, nos referimos a una marca que se posiciona en el mundo del branding y la creación del contenido como una plataforma creativa, formativa y colaborativa, pensada para quienes quieren dominar el universo de las marcas de forma ágil, estratégica y con mentalidad digital. BrandSign se mueve en el territorio de la educación creativa aplicada al branding y al marketing digital. Su propósito no solo enseñar, sino activar la capacidad creativa y estratégica de las personas a través de herramientas prácticas, guías, descargables y formatos innovadores. Entonces se ubica en un espacio de diseño estratégico, de innovación y acción emprendedora. Pero en ese territorio, fíjense bien, la marca tiene que actuar como un facilitador del conocimiento y empoderamiento, democratizando el acceso a técnicas a profesionales de construcción de marca que hasta hace poco eran exclusivas de agencias o de grandes consultoras. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en consideración de este tipo de herramientas? Bueno, cuando hablamos de valores y atributos, los valores son el alma y se manifiesta en cada uno de los recursos, productos o tonos de comunicación. Y entonces aquí hay que pensar sobre la creatividad accesible, la mentalidad estratégica, la velocidad sin perder la profundidad, la colaboración y entonces ver esos atributos claves que me permiten poder afirmar si estoy generando acceso freemium con valor real, tonalidad moderna, diseño gamificado con procesos, interfaces, etcétera. Cuando hablamos de la personalidad, lo tenemos que ver en el campo creativo, en cuál va a ser esa actitud o esa voz cercana, provocadora o inspiradora que va a tener la marca. Entonces hablamos de caracterizar la personalidad. ¿Qué podemos decir si una marca es curiosa, es ágil, es didáctica, es irreverente, si es empática? Y eso nos lleva a las percepciones. Para la
Para los stakeholders, ¿qué significa? Puede significar confianza, puede significar velocidad, puede saber accesibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, la percepción rompe los mitos de que el branding es solo para expertos, lo que pone al alcance de todos los stakeholders posibles para poder generar este elemento. Entonces, esto me lleva a los siguientes ejemplos, fíjense. Está Adidas, su territorio estratégico es la competición, sus valores son el esfuerzo, la potencia, el sacrificio, la intensidad, la energía. Luego, el siguiente elemento es que es fuerte, es perseverante, ganador, es dinámico. Luego logramos llegar al deporte, que es intenso, que es victoria, y eso nos lleva a un punto final que es ya el consolidado o la expresión de ese territorio, es luchar para ganar. Entonces ahí tenemos ese insight que nos lo proporciona este tipo de herramientas. Y aquí tenemos el de su competencia. El de Nike, en donde podemos ver vida deportiva, está centrada en la salud, el activo, la diversión, la energía, lo saludable, lo social, lo dinámico, está preocupado por cuidar y entonces el gran insight es estar en forma. Por tanto, fíjense bien, al tener claro el territorio, creo que es necesario que hablemos sobre el branding book. Para poder tener en ese sentido, fíjense bien en qué es lo que vamos a nosotros a canalizar el aprendizaje de la unidad didáctica 2. Ahora que ya entendemos cómo se compone una marca y cómo se gestiona estratégicamente, surge una pregunta clave. ¿Cómo aseguramos que esa identidad se mantenga coherente en todo momento, en todos los canales y con todos los públicos? Bueno, entonces utilicemos el Branding Book, también conocido como manual de marca o un brand guideline. Bueno, este es un documento que recoge toda la esencia de la marca, desde su territorio hasta los lineamientos técnicos para su aplicación visual y verbal. En pocas palabras, es el ADN documentado de una marca. Sirve para que diseñadores, comunicadores, socios y cualquier persona que interactúe con la marca pueda hacerlo con claridad, coherencia y fidelidad a lo que representa. Un buen branding book incluye secciones como la misión, la visión, el propósito, su personalidad, su tono, el logotipo, sus variantes, paletas de colores, tipografía, reglas de uso en formatos digitales y físicos y ejemplos de aplicación en campañas, productos y redes sociales. En este caso vamos a ver dos, el de Spotify y el de Coca-Cola. El de Spotify para mí es que una marca joven, digital y dinámica, su branding lo refleja en su primer vistazo. Su manual de marca no es un archivo estático, parece que es una plataforma interactiva, accesible, clara y abierta. Y entonces nosotros podemos apreciar en ella la esencia que puede tener la marca, cómo está configurada desde el logotipo, y aquí podemos establecer que el logotipo de Spotify siempre debe estar acompañado con el icono onda en color verde y todavía especifica el tipo de color, o el blanco sobre negro, su tipografía oficial de Spotify Circular, que transmite modernidad y simplicidad. Eso es lo que va a llevar a que un tono sea más humano, optimista, directo y culturalmente. Ahí podemos ver los espacios en sus escalas de blanco y negro, las comparaciones con otras marcas en el sentido de cómo se debe utilizar si está con otras marcas, sus respectivas prohibiciones. En el caso, las especificaciones del color, que son estos colores específicos, y eso nos lleva a cómo se va a construir el mensaje. Entonces, aquí es de tomar en cuenta cómo habla la marca. Entonces, cuando humanizamos a la marca, no es simplemente decir que siente, que piensa y que hace. Hay que sistematizarlo en este ADN, lo que nos conlleva a establecer los mecanismos y las políticas de comunicación institucional. Y entonces se ponen los ejemplos correctos e incorrectos de cómo debe hablar la marca a un público
especializado o al público al que tiene. Cómo deben usarse los tipos de mensajes con sus colores, negrillas, etcétera. Entonces, si se fijan, esto es un branding book. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Porque tiene reglas claras para la publicidad, para sus portadas, para las playlists, para los anuncios. Deben ser imágenes de alta energía y de alto constante. Entonces, esto debe incluir guías específicas para desarrollarse en aplicaciones, experiencias integradas. El branding book de Spotify es más que una guía, es una experiencia una experiencia viva que evoluciona con la marca. Eso ya me lleva al segundo ejemplo, que es Coca-Cola. Ya con Coca-Cola, nosotros lo que podemos ir estableciendo es el logotipo con su icono en cursiva, que es intocable porque debe mantenerse limpio, con un espacio alentador y jamás alterarse, lo que está relacionado al color, con la conexión, energía positiva. Coca-Cola trabaja con el principio de Icons Ascent, que incluye elementos como la botella, la cinta dinámica, la burbuja, cada con sus reglas, un tono optimista, universal, nostálgico, alegre. Por tanto, el branding book de Coca-Cola es una Biblia que protege una herencia construida por más de 130 años. Y entonces perfectamente se refleja con el contenido que se está viendo, cómo se construye esa introducción, la historia de la marca, su evolución constante, qué es lo que promete, cómo ha ido trabajando sus diferentes conceptos. Aquí se aplica la semiótica, muchachos, con cómo se trabaja con los otros elementos, cómo está pensado para diferentes canales mercadológicos y comunicacionales, su visualización constante, qué significa su brand, su visión, a quién va dirigido, su tono, su personalidad, por qué el tipo de tipografía. Entonces, todo va normado, muchachos. Entonces, esta es una visualización de cómo nosotros, gestores de branding, trabajamos esta perspectiva. Entonces, como ven, un branding book no es solo un manual técnico, es una declaración de identidad. Es lo que permite que una marca sea consistente sin importar si la vemos en una botella, en una aplicación, en una valla publicitaria o en un TikTok. Y tanto Spotify como Coca-Cola nos muestran que aunque sus estilos y públicos sean distintos, comparten algo esencial: gestión profesional, coherente y emocional de la marca. Por tanto, ¿qué es lo que yo les quiero dejar, muchachos? Hemos recorrido juntos las claves esenciales para gestionar la identidad de marcas comerciales de forma estratégica, coherente. Comenzamos entendiendo que la marca no es un logotipo o no es un nombre, es un sistema de significados que combina signos visuales, cultura y marca y comportamiento organizacional. Es lo que decimos, es lo que mostramos y sobre todo lo que hacemos. Luego exploramos el proceso de la marca en 3 fases: el territorio estratégico, la identidad visual y la implementación. El territorio estratégico es donde se define la visión, los valores, la promesa, el propósito y la arquitectura de marca. Vimos también los elementos visuales, tono, formatos, implementación. Analizamos a branding en su territorio y el branding book pertinente como herramienta esencial. Por tanto, gestionar una marca no es cuestión de marketing o de diseño, es construir una experiencia significativa capaz de conectar con las personas y dejar huella y evolucionar con sentido.